4. El, el título de este día: en el Día del Padre. En el Día del Padre, hermano, ¿por qué? Porque en el Día del Padre hay cosas que tenemos que recordar. Yo sé que todos los días debería ser el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Hijo, pero hay un día que apartamos exclusivamente para celebrar. Pero muchas veces nosotros lo celebramos nada más dando un regalo, dando un abrazo. Pero en esta mañana, hermano, tal vez lo que usted va a escuchar no le vaya a gustar. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos como padres. Y van a decir las hermanas: dele, pastor, yo quiero que oiga este hombre. Hermano, déjeme decirle que el ser padre es un gran privilegio, y dentro de muchas culturas el rol del padre es básico e importante. La escritura indica cómo el padre debe de guiar a sus hijos, cuál es el rol y la responsabilidad, y nos muestra cómo Dios en su infinita misericordia nos ha dado ese rol tan importante de poder guiar a otros durante toda una vida. Yo le puedo asegurar que muchos de nosotros que ya no tenemos padre quisiéramos que nuestro padre estuviese vivo. Dijéramos: ojalá mi papá estuviese vivo para que me diera un consejo en esta situación. Muchos de los jóvenes tienen a sus padres, pero lo que menos hacen es ponerle atención a lo que ellos les dicen. Y nos damos cuenta nada más del valor que tiene la palabra de un padre hasta que ya no está. Hasta que ya no está. Hijos, aprovechen a sus padres hoy que los tienen. Ahora que pueden, disfrútenlos, porque va a haber un tiempo de que ya no van a estar. Job capítulo 1, versículo del 4 al 5. Cuando lo tenga, la última vez lo voy a incomodar poniéndolo en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Job capítulo 1, versículo del 4 en adelante. ¿Lo tenemos? E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Todos juntos, por favor. Cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos en este día por tu bendición. Señor, que tu palabra en esta mañana haga un eco en nuestros corazones como padres. Gracias, Señor, por hablar a mi vida a través de este estudio. Gracias, Señor, porque sabemos de que hay cosas que no queremos admitir, pero que están ahí en tu palabra, y que en esta mañana vamos a recordar, que vamos a tomar en serio el papel que tú nos has dado, el papel de ser padres. Señor, te rogamos por cada uno de aquellos que ya no tenemos padre, para que seas tú, Señor, nuestro Padre en quien podamos confiar siempre, para que seas tú, Señor, a quien podamos venir delante de tu presencia. Que cuando estemos tristes, tu palabra nos anime, que cuando estemos alegres, poder compartir contigo ese gozo. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Padre eterno, que aún en las buenas y en las malas ahí vas a estar. Aún cuando somos desobedientes, ahí estás tú con nosotros también, exhortándonos y enseñándonos, Señor, a cómo vivir para ti. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. La Escritura enseña de que Dios es un Padre amoroso, un Padre quien dirige, un Padre quien guía. Ciérrala, por favor. Ok. Lastimosamente, en la actualidad hemos perdido
estos valores y responsabilidades, pues estamos muy ocupados trabajando. Hermano, yo entiendo que el rol del papá es bastante importante. Yo entiendo de que tenemos que trabajar y esforzarnos para que a nuestras familias no le falte nada. Pero en ese ir y venir del día hemos ido también dejando a un lado el verdadero rol y responsabilidad que tenemos como padres de familia. Hermano, a usted Dios lo ha hecho cabeza del hogar y sacerdote de su hogar. Si usted se puede fijar en el texto que estamos estudiando en esta mañana, dice la palabra de Dios que Job tenía hijos y que sus hijos tenían sus fiestas como cualquier otro joven que le gusta divertirse, pero también dice, cuando pasaba el tiempo, él era el que venía y también pedía por sus hijos, los guiaba, les enseñaba, porque tenía bien marcado una cosa, que tenían que conocer y temer de Dios. Este es un día donde se celebran a los padres, pero mi pregunta va más allá. ¿Qué es lo que celebramos de nosotros? ¿Qué es lo que celebran de nosotros los padres? ¿Nuestro buen trabajo como padre o el privilegio nada más de haber engendrado? Tal vez lo que usted y yo vamos a escuchar en esta mañana no nos va a gustar, pero como predicador de la palabra de Dios me es necesario declarar lo que la Escritura dice acerca de nuestras responsabilidades como papá. Usted tal vez ha oído aquella frase: yo soy un papá responsable porque a mis hijos no les hace falta nada. Hermano, la responsabilidad no solamente consiste en poderle proveer lo que los hijos necesitan. Vamos a ver más adelante qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como papá. El propósito de este estudio no es confrontar lo que tú estás haciendo como papá, porque no es mi intención venir y pararme aquí delante y señalarte, sino que mi intención es que tú y yo reflexionemos y entendamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere recordarnos en esta mañana cuál es nuestro papel. Hermano, ¿usted cree que a mí no se me olvida? ¿Cómo no? También a usted se le olvida de vez en cuando. Y andamos afanados, corriendo con un montón de cosas, y allá está el niño jalándole la camisa a uno y pidiéndole aunque sea 5 minutos de su tiempo. Si usted y yo como padres hacemos el trabajo de sacerdote familiar, créame que no necesitaríamos un maestro para jóvenes, ni un maestro de escuela bíblica que le enseñara a nuestros hijos Biblia, porque nosotros deberíamos de estar haciendo ese trabajo. En la Biblia es lo que menciona. El padre es el que enseñaba, el que daba la enseñanza espiritual a los hijos. En el pasaje que hemos visto y que hemos leído, vemos cómo Job toma la responsabilidad de ser padre muy en serio. Dice ahí en el versículo 5, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. O sea, él no esperaba que ellos dijeran cosas con su boca, pero tal vez en su corazón ellos podían haber tenido un mal sentimiento, y Job decía: tengo que estar preparado por si mis hijos hicieron algo parecido. En el versículo 2 dice: y le nacieron 7 hijos. ¿Y cuántas hijas? Era un hombre de una familia grande. ¿Cuántos hijos tenía? 10. ¿Quién tiene 10 hijos acá? 9, 8, 7, 6, 5 pues. El hermano tiene 5. Usted tiene 5. Vaya. 4. Hay varios de 4 ya. 3. Ya van subiendo más las manos. 2. Ahí está. 1. Yo creo que todos tenemos más de alguno, ¿verdad? Allá está mi brother, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Si criar 2 hijos, un hijo es difícil, imagínense criar 10. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo, que nosotros tenemos esa responsabilidad.
A estos muchachos, como todos los demás, les gustaba pasársela bien, hacían fiesta y se invitaban los unos con los otros, lo cual demuestra también la armonía que había familiar. Y esto, hermano, es donde nosotros como padres tenemos que tener en cuenta, poder fomentar la armonía dentro de nuestras familias. Una familia disfuncional en la Biblia es la familia de Isaac. Dice la Biblia que Isaac amaba ¿a quién? A Esaú. ¿Porque qué dice? Porque comía de su casa. Como padres tenemos que mantener esa armonía y tenemos que amar a nuestros hijos, el uno porque es inteligente y el otro porque no es inteligente, a los dos parejos, porque Dios a todos nos ama de la misma manera. Es que yo amo a Daniel porque este es bien inteligente, pero a este Neri, este no, este es muy topado, este no. Dios no es así. Dios no es así. Dios nos ama por lo que somos, sus hijos. Pero aún siendo ya mayores de edad estos jóvenes, porque si ustedes se fijan, ellos hacían sus fiestas, ellos ya no eran unos niños, han de haber sido ya unos adultos, para que organizaran fiestas de cumpleaños para cada uno de ellos, entre ellos mismos, y que se invitaran. Ya eran personas un poquito ya, digamos en nuestro contexto, mayores de 18 años. No eran niños, pero aún dice, siendo mayores de edad, su padre Job estaba siempre cumpliendo su tarea como padre, como maestro y como sacerdote. Un hijo, aunque tenga 40 años, nunca va a dejar de ser hijo. Y usted siempre va a ser su papá. Mis hijos, aunque tengan 40 años, 20 hijos y 30 nietos, yo voy a seguir siendo el papá de él. Así es. Pero ¿dónde voy a poder ver yo el trabajo que hicimos en ellos? Ya lo vamos a ver más adelante, cuando usted venga a recoger esos frutos. Veamos entonces cómo lo hacía, y espero que usted y yo aprendamos y recordemos en esta mañana cómo ser un padre bíblico, no como el mundo secular lo contempla. Para el mundo secular, casi siempre el que mantiene, el que da el dinero y el que paga el echar su cuerpo, ese es el papá. Hermano, en la Biblia no es ese. En la Biblia es aquel que es maestro y sacerdote en su hogar. Veamos lo que dice la Biblia. En el versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba. Esa es la primera palabra que vamos nosotros a estudiar esta mañana. Enviar. Job dirigía a sus hijos. La palabra dirigir también se usa como conducir. Entonces el primer trabajo que tenemos como padre es conducir a nuestros hijos por el camino que tiene que ser. Hermano, cuando usted y yo no conducimos a nuestros hijos, con el tiempo vamos a perder la autoridad que Dios nos ha dado con ellos. Y lo primero que decimos como hijos que nunca fuimos conducidos, de todos modos mi papá nunca me dijo nada. De todos modos mi papá nunca estuvo ahí cuando yo necesité. Son palabras, no las he oído, sino que yo una vez las dije también. ¿Pero por qué? Porque no tenía temor de Dios. Y ahora cuando reflexiono en mi vida, digo, Señor, yo quiero poder dirigir a mis hijos, quiero enseñarles. Muchos padres han perdido la autoridad de sus hijos menores de edad porque no han podido conducirlos cuando ellos tenían la edad para poderlo hacer. Hermano, hay jovencitos de 13, 14, 15, 16, 17 años que le gritan a los papás: no me digas nada, ya ves. Hermano, le falta respeto. Pero ¿sabe por qué? Porque no han podido conducir a sus hijos, no los han podido dirigir. No me venga a decir, hermano, que tiene problemas con su hijo, pues si usted no lo ha podido conducir. Efesios 6:4.
6:4. El mejor modelo de cómo conducir a nuestros hijos. Efesios 6:4. ¿Lo tiene? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, ¿qué dice? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Pero qué significa esto, pastor? La Reina Valera es medio complicado el lenguaje. Bueno, esto significa que necesitamos educarlos y criarlos en enseñanzas cristianas. Pero ¿cómo podemos conducir a nuestros hijos por la vida cristiana y educarlos si muchas veces lo que menos tenemos es una relación con Dios? Y queremos que nuestros hijos sean bien portados, que sean unos buenos cristianos, pero si tal vez nosotros ni siquiera leemos la Biblia. Tenemos la obligación de conducir a nuestros hijos dándole el ejemplo como padres. Para dirigir a nuestros hijos necesitamos ser los modelos que ellos puedan seguir. ¿Por qué es más dura la responsabilidad con el papá? Porque a nosotros Dios nos hizo el líder de la casa, nos hizo la cabeza. Cuando el niño necesita algo, le pregunta: mamá, mire, puedo hacer esto. ¿Qué es lo que dice la mamá? Pregúntale a tu papá. Es lo primero que a mí me pasa. Llegan los niños con la mamá: mire, mamá, ay, pregúntele a su papá. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa autoridad a nosotros. Pero si nosotros no la utilizamos para dirigir a nuestros hijos, hermano, créanme que vamos a sufrir lágrimas de sangre. Hay hijos que ya están casados, ya con hijos y con nietos, pero siempre regresa con el papá a pedir una orientación. ¿Por qué? Porque saben que sus padres tienen conocimiento de Dios, tienen temor de Dios y van a tener un consejo a tiempo. Pero si usted y yo no conocemos a Dios, no tenemos temor de Dios, no tenemos una relación con Dios, ¿qué consejo le vamos a dar? Papá, fíjese que la mujer que con la que me casé, mira que ruda esta mujer. ¿Y qué dice papá? Enseñale, sacaste el cincho. ¿Qué consejo? Hermano, es la cultura. Dirigir a nuestros hijos, educarlos y plantarle principios bíblicos en ellos no es trabajo del maestro de escuela bíblica ni del maestro de jóvenes, sino que es trabajo, no, del pastor tampoco, hermano, del papá, de cada uno de nosotros como padres. De nosotros tiene que nacer la instrucción bíblica para nuestros hijos, enseñarles a leer la Biblia, enseñar a orar, enseñar el temor de Dios. Ay, pastor, pero esos niños son tremendos. Ahorita están chiquitos. Y créame que va a llegar un tiempo que todo niño tiene entendimiento. Y lo que se le enseñó pequeñito no se le va a olvidar. Se lo puedo garantizar porque a mí lo dice. Instruye al niño cuando está pequeño, dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de su camino. La primera escuela es la escuela de la casa. Los primeros maestros, los padres, y los primeros modelos, y el primer modelo sacerdotal es el papá. ¿Cómo estamos conduciendo a nuestros hijos? ¿Cuál es el modelo bíblico que estamos siguiendo? Número 1, dirijamos. Job dirigía a sus hijos. Después que pasaban la fiesta, decían: vaya, vengan muchachos, vengan por acá. Yo no sé qué es lo que ustedes han hecho, yo no sé lo que ustedes dijeron o lo que ustedes pensaron, pero por si hicieron algo, por si pensaron algo, por si hicieron algo, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Un padre dirigiendo a sus hijos.
Número 2, los padres instruyen. A mí me gusta hablar con un par de hermanos aquí de la iglesia. Hermano, tienen una sabiduría para hablar sobre el tema de hijos, hermano. A mí me falta todavía conocer. Tengo 3 escuelas que aprender, una niña y 2 varones, ¿verdad? Y créanme, son escuelas separadas porque cada quien tiene su propio carácter, su propia... Pero hay algo que aprender. Cuando mire, y a veces les cuento, mire, hermano, está chiquito todavía, llégale por aquí. Menos hincho, más amor y más abrazos. Hermano, sí es cierto. Porque el niño cuando molesta, no molesta porque quiere molestar, sino que te está pidiendo atención. Y a veces nosotros los papás andamos tan ocupados, ay, vengo cansado, mi hijo, mejor otro ratito. Mira lo que dice el versículo ahí, el 5, ¿verdad? Después dice, Job enviaba, ¿y qué dice? Y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Dice que no solo los llevaba o los dirigía, sino que los santificaba. La santificación viene del resultado de una buena instrucción. Cuando somos instruidos correctamente en el temor de Dios, vamos a tener como resultado santificación. En otras palabras, vamos a llevar una vida apartada para Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Le dice el papá al hijo, ojalá te vea fumando, le dice. Y el Señor con el gran habano, ¿verdad? ¿Qué tipo de instrucción será esa? Ojalá te vea con una cerveza en la mano y el Señor con la botella. El modelo es importante. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean santificados o apartados para Dios, nosotros tenemos que vivir también una vida santificada para Dios. Dice el versículo 5 que Job era el que se levantaba diariamente y ofrecía sacrificios por ellos. Estos jóvenes tenían un ejemplo vivo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado el ejemplo así a nuestros hijos temprano por la mañana o antes de acostarnos? Venga, hijo, vamos a darle gracias a Dios. Venga, hija, vamos a orar. Vamos a leer aunque sea una historia bíblica. Mi esposa le ha comprado a mis hijos un devocional que se llama Jesus Calling, pues. Hermano, está en inglés y comienzan ellos, a veces no les entiendo lo que están leyendo. Ahí me tienen sentado castigado. Vaya, ya estuvo, amén, hoy vamos a orar. Hermano, pero solo el hecho que usted se siente con ellos a darle gracias a Dios, ellos están siguiendo ya un modelo, están siendo instruidos, están siendo llenos del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Todo esto es instrucción para nuestros hijos, para cuando ellos estén grandes también lo recuerden y lo puedan practicar. Hay algo que me gustó oír un día de estos del pastor Junior, y lo voy a citar porque estuve oyendo una predicación acerca de su papá. Dice que el pastor, los que conocen al pastor general, ha sido duro, pero dice que algo que él aprendió de su papá es que todos los días por la mañana lo veía sentado en su escritorio leyendo la Biblia. Tal vez el joven no lo va a entender, en el momento él no lo entendía. Ahí está otra vez mi papá con la Biblia. Ahí está mi papá otra vez orando. Pero cuando ya le toca a él hacer ese papel, él se va a acordar. Es que yo me acuerdo que mi papá hacía esto. Es que yo me acuerdo que... Mira, hermano, si usted me pregunta que si yo me acuerdo de lo que hacía, sí, yo me acuerdo bueno, yo me crié con mi abuelo. Bueno, el ser cucaracha de iglesia no crea que lo aprendí yo solito. Mi abuelo me lo tuvo que haber enseñado. Íbamos a la misa de las 6 de la mañana, de las 8 los domingos. Bueno, así me crié. Ahora me sirve. Hoy quedamos de aquí hasta las 4 de la tarde, no nos molesta. Si como padres tenemos un verdadero encuentro con Cristo o una comunión con Cristo, vamos a poder instruir bien a nuestros hijos. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Vamos a ponerle un fundamento a esto que estoy diciendo.
Proverbios 22:6. Instruye, ¿a quién dice? ¿En qué? En su camino. Pero esa no es responsabilidad del vecino, hermano. Esa no es responsabilidad de los hermanos de escuela bíblica. Esa no es responsabilidad de los maestros, de jóvenes. No, esa es nuestra responsabilidad como padres. Y admiro a aquellas mujeres que han hecho el papel de papá y de mamá, que han instruido a sus hijos por el camino de Dios. No se les puede negar eso. Pero la responsabilidad recae sobre nosotros los hombres. Deuteronomio 4:9, allá en el Antiguo Testamento. ¿Sabía usted que Dios les dice al pueblo de Israel: y le enseñarás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos de tus hijos, por generaciones, de generación en generación? Mira lo que dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate. ¿Y qué dice? Guarda tu alma. Hermano, hagamos un momentito. Acuérdense que en el principio bíblico el encargado de la instrucción bíblica es el Padre. Por cuanto dice, guárdate y guarda tu alma. Ten cuidado. Guárdate, apártate. Luego dice, con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice, ¿qué dice? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos recuerdan la historia de los abuelitos? Yo me crié con mi abuelo. El día de anoche compartí una historia con los hermanos de la reunión familiar. ¿Qué me acuerdo? Cosas que él me iba enseñando, cosas que él enseñó a mi papá, cosas que ahora que cuando tengo tiempo y me siento con mis hijos, les digo: mira, mi hijo, te voy a contar una historia. O cuando quieren que les cuenten, te voy a contar una historia de un viejito de ese. Hermano, están los niños. Dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo los haga oír mis palabras, los cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y les enseñarán. ¿A quién dice? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? La palabra de Dios, ¿verdad? La instrucción que Él nos ha dado. ¿Cómo podemos instruir? Enseñándoles la palabra de Dios. Necesitamos instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Número 1, decíamos, dirige. Número 2, disciplina. Número 2, instruye. Número 3, disciplina. Proverbios 13. Yo sé que usted como papá va a decir: pastor, yo no vine para que me regañara. No lo estoy regañando. Lo que quiero hacer es recordar cuál es su trabajo y el mío como papá. ¿Cuál es su responsabilidad y la mía como padres? Nosotros somos el modelo que nuestros hijos siguen. Si yo soy gruñón, mi hijo va a ser gruñón igual que yo. Si yo soy amoroso, mi hijo va a ser amoroso. Si yo soy grosero, mi hijo va a ser grosero también. Porque el niño anda buscando. ¿Quién es el héroe? Mire, los niños cuando están a la edad de los míos, 6, 7, 8 años, 9 años, el héroe es el papá. ¿Y quién es tú? Mi papi, dice. Ay, si me tocas, le voy a decir a mi papá, dice. Pero cuando ya crecen, pasan de los 12, 13, 14, ¿quién no es el héroe? El papá. Vas a creer lo que me dice mi papá. Esta es de otra generación. Es del siglo pasado. Solo porque él nació del 2000 para acá y ellos nacieron, y los padres nacieron en el 1900 todavía. Del siglo pasado, dice. Pero cuando tienen ya 30, 35 años, ¿quién tenía la razón? El papá, ¿verdad? El mismo hijo dice: mi papá tenía razón, fíjate. Ahora que soy papá yo lo entiendo. Hubo un proceso.
Proverbios 13:24. ¿Lo tiene, iglesia? Deme un segundito. Mas el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Quiero hacer una aclaración. Hermano, disciplina y castigo no es lo mismo. La disciplina corrige. El castigo lo único que hace es cohibir, tapar, detener temporalmente. Porque le puedo garantizar, si usted castiga a su hijo por algo hoy, tal vez él no lo vuelva a hacer por temor a que lo vuelva a castigar. Pero cuando él ya no vive en casa, él lo va a poder hacer libremente. Pero cuando usted disciplina y le dice a su hijo, hijo, no se hace por esto y esto y esto, y usted lo hace entrar en razón. El niño cuando crezca y ya sea un adulto, no, si yo no tengo por qué hacer esto, si yo sé las consecuencias, me las enseñaron de pequeño. ¿Qué es la disciplina? A muchos lo primero que se nos viene con la disciplina es agarrar un cincho y darle 2 hinchazos al muchacho. Hermano, eso es un concepto errado de disciplina, pero así nos enseñaron. Así nos enseñaron a nosotros. Pero de la disciplina bíblica, lo que significa disciplina bíblica es dar instrucción, es dar enseñanza, poder instruir a los niños. ¿Y quién cree usted que es el responsable? El papá. Mi abuela, cuando nosotros nos portábamos mal, nos decía, espérate que venga tu papá Juan, me decía. Hermano, ¿para qué nos decía eso? Nos dormíamos hasta temprano, para cuando él llegara ya estuviéramos dormidos. Pero como llevaban una libreta de crédito, ahí estaban, ¿verdad? Anotados. Lo primero que nos viene a la mente. Fíjese que para poder distinguir entre disciplina y castigo físico hay un versículo en Hebreos capítulo 12 para que podamos distinguir esto. Hebreos está ahí en el Nuevo Testamento. Está Hebreos capítulo 12 versículo 6. Porque algunos dicen, pastores, que disciplina, que no es lo mismo que agarrar el cincho y darle un par de... No, no es lo mismo, hermano. Y Dios es bien correcto en esto, y Dios lo dice de esta manera: porque el Señor al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Ahí están las dos cosas, ahí está la diferencia. Disciplina y azota son dos cosas diferentes, son dos términos diferentes, la disciplina y el castigo. Esta semana llegó a nuestra casa una trabajadora social. Pastor, malmató al cipote. No fue ese el caso. Entonces llegó una trabajadora social que había un reporte de la escuela, en el que había pasado un incidente ahí entre los niños, hicieron un reporte y llegaron a inspeccionar nuestra casa. Y nos dijo, y lo primero que llegó la trabajadora social me dijo, mire, yo vengo acá, ¿puedo pasar? Sí, pase, siente. El miércoles pasado yo venía para el culto, imagínate la hora que me iba antes del culto, dándome aflicciones antes de venir. Pero bueno, pasó adelante y comenzó a preguntarme sobre mi background. No le voy a contar. Entre Dios y la trabajadora social estamos bien. Después me dijo, quiero ver si su casa cumple todos los requisitos para que los niños estén bien. Encienda la estufa, si hay gas, encienda el chorro, si hay chorro, si hay agua, encienda. Hermano, son recursos básicos que todos tenemos en casa, pero es parte de la rutina de ellos. Después me preguntó cómo disciplinábamos a los niños. Ya estuve platicando con ellos, no le voy a decir cómo, y me dijo eso, le voy a decir lo que dice la ley. Al niño se le puede disciplinar mano abierta. No lo haga con cincho, no lo haga con chancleta, no lo haga con regla, porque eso deja marca. Usted no puede medir la fuerza. Y mientras estudiaba esto, decía, Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos cometido el error de disciplinar mal a nuestros hijos? Y en vez de corregirlos, los destruimos. Y tal vez como padres nosotros no hemos aprendido eso. Ya ves, papá, no tenés que pegarme. No estoy diciendo eso.
puede dar un par de nalgadas, sí, es legal. Pero cuando ya el niño tiene 13, 14 años, ¿qué ganamos con castigar? Sembrarle rencor. Es que no entiende, sí, pero sígale hablando, hermano. Algún día va a entender. A esa edad ningún joven entiende, ni siquiera usted y yo entendíamos cuando teníamos esa edad. O entendíamos. Éramos bien obedientes, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿cómo no? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo pretende que nuestros hijos adolescentes sean obedientes y nosotros nunca fuimos? Pero una cosa sí le puedo garantizar: si usted los instruye, ellos van a entender. Los niños son inteligentes, mucho más que nosotros. Lo único que les hace falta es experiencia. Dentro de la disciplina bíblica, la disciplina es formar el carácter de los hijos, corregir los malos comportamientos. Ese es su trabajo y el mío como papá, no destruirlos. Dice, ya no recuerdo la cita bíblica, no os apresuréis a destruirlos, dice. Pero es algo que nosotros tenemos que ir recordando. En una familia de granjeros, había una familia de granjeros que los niños eran los que cuidaban los puerquitos. Y dice que, ¿cuánto han visto los chiqueritos? Los puerquitos. ¿No? Yo me acuerdo ya del pueblo. Allá los chiqueros, y pues la señora, este señor le ponía unos guacales, decimos nosotros, o unas cubetas para que los puercos tomaran agua. Pero los puercos son bien traviesos, le daban vuelta al agua y nunca tenían agua. Pero los niños eran los que los cuidaban y los niños cada rato le echaban agua. Entonces una vez el papá dijo, ¿saben qué? Hoy voy a quitar ese problema. Le vamos a hacer una pila. ¿Sí me entiende el término pila? ¿Ya? Es una tipo de alberquita, vaya, una pila de cemento, dijo, para que no le estén dando vuelta. Es que ahí no sé si es la misma definición allá con mi hermano de México, pero es un depósito de agua hecho de cemento. Hermano, y estaban poniendo, ¿qué es eso, pastor? Aquí se te olvidó, allá con el agua de la pila te bañabas, ¿verdad? Allá a la 1, a las 2 y a las 3, ¿verdad? Y dice que cuando estaban poniendo los moldes, estaban los niños con él y el papá les estaba explicando. Hijo, les decía, su vida familiar es como esta pila que estamos haciendo. La vida familiar es el molde, y cada cosa buena que nosotros les enseñamos es el concreto. Para cuando quitemos esos moldes, ustedes puedan tener una vida sólida y fuerte. Los niños se le quedaron viendo y se pusieron a reír, se fueron a jugar. Pero en sí, hermano, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que si usted le pone un conocimiento, una enseñanza sólida, cuando estos niños crezcan y salgan del seno familiar y vayan a formar sus propias familias, van a tener un buen fundamento. Pero ¿quién les enseñó? Papá. ¿Quién dio el ejemplo? Papá. ¿A quiénes tuvieron de modelo? Al papá, al vecino. El modelo fue el papá. ¿Cuál es la obligación de los hijos? Porque, hermano, hemos hablado de los papás y también nosotros como hijos tenemos responsabilidades. La responsabilidad de los hijos, y no quiero terminar este estudio sin hablar de eso, porque, sí, pastor, dele con los papás, sí, pero también tú como hijo tienes responsabilidades con tu papá. Responsabilidad número 1, Deuteronomio 5:16, dice la Biblia que tienes que honrar a tu padre. Oye bien, tienes que honrarlo. Que mi papá nunca estuvo conmigo cuando estaba pequeño y que está grande quiere que yo le ayude. Honralo. Deuteronomio 5:16. Regáleme la cita, por favor. Y oiga bien, dice Pablo allá en la carta de los Efesios que es el primer mandamiento con promesa. ¿Lo tenemos? Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Hermano, el honrar a padre y a madre no es un deseo del ser humano, es un mandamiento de Dios.
Ay, es que mi papá cuando estaba chiquito mucho me pegaba. Hónralo. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Para que te vaya bien, para que vivas. Hermano, cuando tú honras a tu padre, ¿tú crees que Dios no se fija? Dios se fija. Ay, es que, pastor, es que yo cuando estaba chiquito viví una vida difícil con mi papá. Fíjese que yo he llegado a la conclusión de que en mi pensamiento de hormiga, he llegado a la conclusión, hermano, de que el honrar no es lo mismo que amar. Fíjese. Alguien puede decir: yo no quiero a mi papá, pero de todos modos yo lo voy a honrar y le voy a ayudar y le voy a dar el lugar que él se merece, aunque él no haya estado conmigo. Ese es honrar. Cuando tu hijo te porta bien cuando no está tu papá presente, porque todos nos portamos bien cuando el papá ahí está, ¿verdad? Y no volteamos a ver a nadie, no decimos malas palabras, no hacemos relajo, ¿verdad? Porque está papá. Pero ¿cuál pasa cuando no está papá? Ahí no está mi papá, pollito libre. Hermano, honrar significa que te vas a comportar de la misma manera como cuando está tu papá o como cuando no está. Estás honrando, porque tú como hijo vas a ser el reflejo de ese hombre. Segunda cosa que tenemos como hijos, y digo tenemos porque también soy hijo, no solamente papá. Todo hijo tiene la responsabilidad de obedecer a su padre. Colosenses 3:20. La cita, por favor. Por si aquellos que, hermano, está bien, pues lo voy a honrar, pero también la obediencia tiene mucho que ver. Hijos, ¿qué dice? Léalo conmigo, por favor, hermano. Hijos, obedecer a vuestros padres. ¿Por qué, hermano? Porque eso le agrada a Dios. O sea que cuando tú no obedeces a tu padre, no estás agradando a Dios. No estás agradando a Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres. Ya van otra vez montándonos reglas. Reclámale al Señor, no a mí. Yo solamente estoy para repetir lo que dice la Biblia. Y número 3, Proverbios 4:1. Fíjese, hermanos, que si yo pasara una encuesta y le preguntara a los padres qué tan obedientes son los hijos, ¿verdad? ¿Qué tanto creen que los honran? Y oiga bien, ¿qué tanto los escuchan? ¿Sabe lo que hacen los jóvenes de ahora para no escuchar al papá? Gracias, hermano. Se ponen los audífonos. Y el papá tal vez dándole, y él así: mi hijo me escucha, dice. Y el cipote acá. Pero porque lleva el ritmo de la música. Mira lo que dice Proverbios 4:1. Oíd, ¿qué dice? Hijo, las enseñanzas de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. La responsabilidad del padre es educar. La responsabilidad del hijo es honrar. La responsabilidad del hijo es obedecer y oír al padre. Tal vez no tenemos el mejor modelo, pero eso no significa de que no nos amen. Aún con todas sus deficiencias emocionales y espirituales, ellos nos aman. Y en esta mañana, si tú dices: pastor, ¿yo cómo puedo buscar un mejor modelo? Porque mi papá no es el mejor modelo que yo quisiera. Es más, ni viene a la iglesia. Dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te abandonares, aún con todo eso, Jehová te va a recoger. Tenemos un Padre eterno, bueno, un Padre que nos puede dar no solamente una vida en la tierra, sino que la eternidad. Y si tú
estás pasando por ese pastor, yo no tengo ya a mi papá tampoco. Bueno, hoy es un buen tiempo para que tú tomes la decisión de decirle a ese Padre eterno: Padre, entra en mi corazón. Yo quiero sentirme amado otra vez como hijo. Yo quiero sentir ese consejo. Yo quiero sentir ese tiempo como cuando estaba mi papá en vida. Padres que nos visitan esta mañana, le damos las gracias a Dios, porque ustedes serán los modelos que nuestros hijos van a seguir. Le damos las gracias a Dios porque esta mañana la instrucción más grande que le podemos dar a cada uno de nuestros hijos es poderle dar el ejemplo del amor de Dios. Hijos que esta mañana están aquí, no olviden que ustedes no están para corregir a sus padres. Si ellos se equivocan, oren por ellos. Oren por ellos. Si no son el mejor modelo, no se fijen en ellos, fíjense en Cristo. Es que mi papá no es un borracho, no se preocupe por eso. Deje que Cristo haga el trabajo y usted dé buen testimonio de ser un hijo de Dios. Si tú todavía no tienes a Cristo, esta mañana tú le puedes entregar su vida. Si tú estás en busca de un padre, hoy puedes encontrar el mejor padre del mundo, el mejor padre del universo, y ese se llama Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por